Ya hace algunos años, y por lo que aparentemente fue una situación accidental, la muerte de una persona en el casino, en la parte exterior del casino de Rosario, fue derivando en distintas cosas, se terminó descubriendo o armando una gran causa alrededor del juego clandestino. Finalmente, gente involucrada, políticos, fiscales, y bueno, y algunas destituciones, algunas derivaciones que todavía no han terminado. Uno de los fiscales involucrados fue el doctor Gustavo Ponce Assad, que hoy nos acompaña. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Marcelo. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, esto que empezó así casi accidentalmente y que después terminó en lo que es el juego clandestino, la causa del juego clandestino, Peiti, Traferri también te involucra, también lo involucra al ex fiscal Serjal. Bueno, ¿cuál es el estado de situación hoy? Empecemos por ahí. Bueno, el estado de situación es que a raíz de esa causa que, como usted bien decía, se origina en un hecho terrible, luctuoso, se pudo determinar que la información que virtieron con respecto a ese hecho ocurrido en los exteriores del casino del City Center, había un empleado mío que había filtrado información a pedimento del señor Peiti, sí, en relación a uno de los imputados. Sí. Este colaborador mío es Ugolini, quien transcurre el proceso en libertad y sobre quien los fiscales han elevado el pedido de requisitoria de elevación a juicio con un monto de pena importante, creo que más de 5 o más, un poco más de años. Y se pudo comprobar que efectivamente era Ugolini quien filtraba la información a través del ingreso al sistema informático de la Fiscalía. Esto fue así, a la vez, como usted bien relataba, la investigación tuvo otras derivaciones que termina precisamente con la cuestión del juego clandestino, cuestión en la que yo fui allanado sobre fines de julio de 2019, fui a audiencia imputativa un 4 de agosto, en la cual la jueza Verón impuso la prisión preventiva por el plazo de ley. Yo estuve privado de mi libertad 13 meses y a raíz de un proceso de reflexión de parte mía, yo cometí un gravísimo error de juicio, del cual siempre voy a pedir perdón a la sociedad. Yo obtuve, mejor dicho, fui condenado en el proceso a través de un juicio abreviado a una pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo. Pena para la cual yo cumplí en exceso mis condiciones de privación de libertad. Primero estuve en el Order, bajo la dependencia del Servicio Penitenciario Provincial, y luego pasé bajo la órbita federal y estuve alojado en la PSA. Gustavo, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo empezó todo esto? Mire, yo voy a hablar de la cuestión del juego clandestino, así como le pormenoricé el tema de la filtración del sistema que hizo el señor Ugolini en ese hecho tan luctuoso. Sí. Siempre me solidarizo con la familia de ese señor. Esto comenzó a raíz de una orquestación, una dirección y los delineamientos que hizo el propio senador Traferri con el doctor Serjal. Cuando yo digo cometí un grave error de juicio, y así lo es, y no me va a alcanzar la vida para arrepentirme, porque yo perdí mi trabajo, perdí familiares estando privado de mi libertad, creo que perdí parte de mi dignidad. Es por eso que yo digo que estoy en un proceso de reconstrucción que cuesta muchísimo, como también me costó muchísimo tomar la decisión de hablar. ¿Por qué? Porque dije, yo cometí este grave error de juicio, bien, me tengo que hacer cargo, pero tengo que limitar mi responsabilidad. Y es por eso que tuve, modestamente se lo digo, la valentía de poder declarar en sede judicial, y fueron todas declaraciones que la justicia pudo comprobar fácticamente. Por eso mi pena se redujo a la mitad.
y me incluyeron bajo la figura del imputado colaborador. Todos los datos que yo di resultaron comprobables tanto por la Fiscalía y a consideración de los magistrados que intervinieron en la causa. Ahora, Gustavo, recién cuando yo le preguntaba sobre cómo empezó todo esto, usted me dijo rápido y contundente, esto fue armado justamente por el senador Traferri y por el ex fiscal de Rosario, Serjal. Así es. Lo armaron al efecto. Lo armaron al efecto. Creo que estoy convencido, y así lo pude demostrar, quien armó todas las piezas y puso en contacto a los distintos actores fue el propio senador Traferri en una reunión que mantuvo con el doctor Serjal poco después de que haya asumido la Fiscalía Regional Segunda, en una reunión que se celebró en los altos del Palacio Viejo de la Fiscalía por Montevideo, Sí. en la planta alta. Así comenzó el senador Traferri con Serjal a armar esta cuestión. ¿Por qué? Porque a mí después me mandaron una reunión con Peiti, tal cual yo lo he declarado judicialmente, y está a disposición suya y de todos los ciudadanos y ciudadanas. Mis declaraciones fueron ventiladas de un modo inédito. ¿Por qué? Porque yo cuando declaré pedí que por favor se remitieran copias de lo que yo había declarado a la Legislatura de Santa Fe y a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, porque yo en mis declaraciones me refería con puntualidades sobre distintos actores del Poder Judicial y de la política santafesina. Usted nos dijo cómo se había organizado o quiénes lo habían organizado, pero eso no quedaba entre 2 o 3 personas. Me imagino que por lo menos conocimiento había más gente que tenía. Sí, fíjese usted que acá hay un personaje central que es el senador Traferri. Es el único caso en el mundo en que una persona no puede ser llevada imputativa con la cantidad de elementos de carga con que cuenta el Ministerio Público de la Acusación. Y Traferri sigue protegido por sus fueros. Hay una gran responsabilidad. ¿Usted conoce las pruebas que tienen los fiscales o los elementos? Por supuesto que sí, usted fíjese. ¿Y le parece que son contundentes? Yo recuerdo muy bien cuando en la audiencia imputativa mía del 4 de agosto de 2020 se escucha un audio en el cual un tal Scatalini, que había sido diputado, se comunica con la secretaria de Peiti y dice llamar en nombre del senador Traferri. Fíjese usted, y esto se puede comprobar en la web, en sitios políticos, Scatalini, que había sido diputado, mandato cumplido, después fue incorporado al bloque de asesores del presidente del PJ, Olivera, a pedido del presidente de la Corte Suprema de Santa Fe actual, del doctor Gutiérrez. Fíjese usted, el mismo Peiti declaró cómo era su vinculación con el senador Traferri e involucró incluso a otros diputados que están cumpliendo mandato. En las cuestiones relativas al funcionamiento interno del Ministerio Público, recordará usted la causa de los Toyotas del doctor Serjal. Yo me acuerdo que dije en una audiencia, si bien los fiscales, los jueces, hablo en término pasado por parte mía, teníamos sueldos importantes que nos permitía un determinado ritmo de vida, privilegiados, eso no ameritaba que con el sueldo o los ahorros vos te compres 2 Toyotas en un solo saque y más en una agencia en la que había habido una causa judicial y en la cual el doctor Serjal ordenó a los fiscales instructores que desestimaran absolutamente todo. Entonces, hay, como usted dice, una transversalidad. Si ustedes piden testimonios o si la justicia pidiera testimonios de la cantidad de visitas que el senador Traferri tiene durante su estancia en Santa Fe Capital a la Corte Suprema de Justicia, yo le puedo garantizar que pueden hacer tomos de biblioteca de lomos importantes. Por la relación que tiene con el presidente Gutiérrez. Con el presidente Gutiérrez. Y fíjese usted que cuando los fiscales de la causa, Chapapietra y Ederi, piden la cuestión de la inconstitucionalidad de los fueros,
La jueza de primera instancia, la doctora Verón, mantiene la constitucionalidad de los fueros. Se apela, el doctor Mascali, en un voto muy bien fundamentado, hace lugar al pedido de la Fiscalía, el senador apela, va a la Corte y la Corte mantiene Correcto. la constitucionalidad, a excepción, creo yo, de un gran magistrado que tenemos en Santa Fe en la Corte, de una lucidez admirable y sólidamente académico, que es el doctor Herbeta. Fue el único ministro que votó en contra de la constitucionalidad de los fueros. Y acá hay 3 ministros que se tendrían que haber apartado y no haber emitido voto, porque es de público y notorio su relación histórica en el tiempo, política, con el senador Trasferri. ¿Quiénes son? Los ministros son el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, el doctor Falistoco, a quien aparte yo le profeso un gran respeto al doctor Falistoco, pero creo que se tendría que haber apartado. Falistoco fue secretario de Asuntos Legislativos en los primeros gobiernos peronistas. Por lo tanto, no se puede negar la relación y el conocimiento y el trato que tiene con el senador Trasferri. Y la doctora Gastaldi, a quien yo también le profeso un gran respeto, pero creo yo que estos 3 ministros no tendrían que haber participado en esta cuestión. O sea, creo que Santa Fe ha trasvasado los límites de el verdadero funcionamiento institucional. La obscenidad y la promiscuidad que se dan en el marco de los 3 poderes del Estado es asombroso. Ahora, ya que yo lo decía hace un ratito, usted habla de los 3 poderes del Estado, seguramente no todo el mundo estaba involucrado en esto. No, por supuesto. Pero muchos más que 3 o 4 o 5 Sí. son los que sabrían que acá había alguna cosa que no estaba funcionando bien. ¿Por qué el resto no dice nada? Yo creo que no dicen nada precisamente, yo lo dije en una audiencia, Marcelo, por eso yo todo lo que digo se puede cotejar en los videos y audios de mis audiencias. Cuando yo hablé de la cuestión del senador Trasferri, los fiscales todavía no habían pedido, no lo habían llamado de imputativa, ni se habían expedido a la cuestión de los fueros. Yo dije, les puedo asegurar que la política se va a broquelar, que no va a ser sencillo llegar a Trasferri. Y así ocurrió hasta el día de hoy. Es el único caso en el mundo, reitero, que no puede ir a una audiencia imputativa. Fíjese que las dos veces presidenta de la Nación y actual vicepresidenta, permítame que exprese mi solidaridad por el magnicidio en grado de tentativa que sufrió ayer, solita su alma y sin fueros, acudió un día 8 veces a indagatoria ante el juzgado del doctor Bonadío. Se presentó. Sí, correcto, está en sí. marcha la causa de vialidad. No se le permitió el derecho de defensa en su momento. Bueno, han pasado todas estas cosas. Derecho de defensa que a mí tampoco me permitieron en la legislatura. Fíjese cómo opera la legislatura santafesina. Ahora están todos pidiendo el apartamiento o la remoción de la diputada Granata. Yo me encuentro en las antípodas políticas de la diputada Granata, pero no puedo dejar de hacer una reflexión. Señores legisladores de Santa Fe, tan rápido ustedes piden el apartamiento de la diputada Granata por expresiones que son de una barbaridad terrible, en eso coincido, y hacen la vista gorda, hacen la vista gorda con el tema de Trasferri, con el tema de Rodenas, con el tema de Gramajo, que es del grupúsculo de senadores del NES, que quiso llevar información de un juzgado federal para producir ciertos resultados en la legislatura. Fíjese de la gravedad que hablamos, Marcelo. Lo estoy siguiendo perfectamente. La Gustavo. vicegobernadora, discúlpeme, en un procedimiento judicial apretó bajo amenazas al doctor Serjal, y esto a mí me consta porque Serjal se comunica conmigo, yo di la ubicación de los teléfonos, la justicia comprobó el impacto en las antenas, apretando y amenazando a los fiscales que habían intervenido en el allanamiento en un rancho en la isla, y llamando a la jueza que había firmado la orden de allanamiento, más de 10 veces creo,
La jueza estaba en una audiencia, tenía el teléfono en silencio sobre su estrado y tenía más de 10 llamadas perdidas de la doctora Rodenas. Esa casa era de la doctora Rodenas, pero ahí lo buscaban Alvarado. Era de Alvarado antes, pero más grave aún, en las escuchas... No hay ninguna explicación formal de formal, todo eso. Nadie dijo nada, ni la vicegobernadora, ni la legislatura, ni el espacio político que integra la vicegobernadora. En la declaración, en el juicio de Alvarado, Puyaro dijo que él tomó conocimiento de eso cuando él era ministro de Seguridad en ese momento. Sí. Pero tampoco pasó nada. Era Bastante grave el tema como para que pudiera haber pasado algo. Lo denunció, sí, ahora en el juicio de Alvarado, pero en ese momento me acuerdo que eran todos dimes y diretes, pero nadie confirmaba Silencio nada. por la galería. Y fíjese que en la causa de Alvarado hay escuchas judiciales en las que esta persona solicita el auxilio de la doctora Rodenas, la nombra con nombre y apellido. Y es la vicegobernadora de Santa Fe, preside la Asamblea Legislativa, entre cuyas cantidad de actos produjeron mi remoción, que yo entiendo que es ilegal, inconstitucional y inconvencional o anticonvencional. ¿Por qué? Porque a mí, cuando me allanan oportunamente, Marcelo, yo tuve la dignidad, en el marco del procedimiento, de pedirme apartamiento provisorio del cargo, porque entendí, si yo estoy sujeto a una investigación, no puedo continuar con mi tarea como fiscal, como si, por ejemplo, continúa Stornelli, en otro nivel, ¿está? Sí. Entonces yo, de mi puño y letra, redacté la nota y pedí el apartamiento provisorio. La legislatura lo recepta y me suspenden por 180 días con la quita del 50% de los haberes. Es decir, mi suspensión temporaria iba de agosto de 2020, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero de 2021. En octubre, mediados de octubre, yo recibo en mi lugar de detención una notificación de la doctora Rodenas, acompañada en la firma por Rafael Gutiérrez, no sé si le suena el nombre. Me suena, sí. El secretario parlamentario de la legislatura, y ahí me entero que entre gallos y medianoche habían procedido a votar mi remoción del cargo, la legislatura. Yo puse un abogado de Santa Fe al que le impidieron el acceso a la documental en la Comisión de Acuerdos. Esa es otra cuestión que tenemos que rever los santafesinos, en términos de calidad institucional. Sí, entiendo, sí. Y yo no pude ejercer mi derecho de defensa, no tuve un debido proceso dentro de la legislatura. Por eso cada vez que veo publicaciones oportunistas y contradictorias de la doctora Rodenas, yo respondo como ciudadano. Por ejemplo, ahora se ha embanderado en el cristinismo a ultranzas. Yo creo que eso embarra a Cristina. Que una persona como Rodenas salga a apoyar a Cristina, para mí es embarrar. Dentro de todo esto que nos está contando, Gustavo, aprovecho para... Es anterior a todo lo que le sucedió, ¿no? Todo lo que pasó. ¿El disciplinamiento de los fiscales responde a esta misma lógica corporativa? Pues yo recuerdo que creo que fue fines de 2017, si no recuerdo mal. Se juntan las dos cámaras con una diferencia de un par de horas, votan las dos sobre tablas el cambio de la ley de disciplinamiento de los fiscales. Votaron prácticamente todos. Fue casi por unanimidad, o sea que no hay ninguno que se pueda hacer el distraído. Por ahí ahora empiezan a aparecer, no, yo no estuve, yo no fui, yo voté en contra. No. Pero yo no pude comprobar eso que ahora dicen. En ese momento fue prácticamente por unanimidad. Después los fiscales, recuerdo perfectamente el proceso, porque fue una barbaridad lo que se votó, pedían el veto del gobernador, en ese momento era el gobernador Lifshitz. Así es. Tampoco sucedió, no los atendía directamente al principio, después no lo vetó. ¿Estamos hablando de lo mismo, de la misma lógica corporativa transversal? Absolutamente. Usted no se olvide que todo tiene una raíz. La ley Trasferri de disciplinamiento de los fiscales, tenga presente que en Rosario, a raíz de una denuncia del doctor Boazo, se comenzó a investigar el tema de los subsidios de los senadores provinciales de Santa Fe. Lo tengo muy presente. Lo cual es de una barbaridad extrema, porque que la política maneje esas cajas hasta resulta extorsivo. Bueno, hubo una causa en la que se comprobaron inconsistencias. En el transcurso asume Serjal
Y lo primero que hace Serjal es desplazar los 2 fiscales que intervenían en esa causa y mandarlos, por decir algo, uno al baño y otro al office. O sea, fuera de su competencia. Ahí hay que buscar la raíz, porque ahí con el tema de los subsidios atraviesa a los senadores de todo el arco político. Son los mismos senadores que abroquelaron al senador Trasferri oportunamente en el Senado. Impidieron que se aplicara en la provincia de Santa Fe el principio de igualdad ante la ley. Porque, a ver, si yo no tengo nada que ocultar, me pongo a disposición de la justicia y rindo cuenta. Yo me acuerdo que cuando me allanaron mi residencia en Oroño, el zócalo de un canal de televisión decía: Ponce Asad, voy a ponerme a disposición de la justicia. Bueno, yo pude hacerlo, fue mi convicción hacerlo. Y así lo hice. ¿Qué esconde Trasferri que no va a imputativa? Fíjese, Enrico fue nombrado en la causa. Y no me pueden decir a mí que tengo la mínima afinidad política con Enrico, porque Enrico fue el primer senador que a mí me denunció en el ejercicio de mi cargo a raíz de una intervención que yo tuve en el barrio Cuom, que había sido una verdadera carnicería, una represión. Y si volviera atrás, habría hecho lo mismo. Bueno, cuando Enrico fue nombrado, Marcelo, Enrico se puso a disposición de la Fiscalía. Y acá lo tenemos a Trasferri, que no solamente ha sido protegido y que hizo defensas políticas mal utilizando la banca que el pueblo le dio en el Senado de la provincia, porque desde su banca se defiende. No tiene lo que hay que tener, ni tiene la cara como para presentarse ante la justicia, con el apoyo de defensores, primero del doctor Vázquez, está llamado indagatorio por delitos de lesa humanidad en la justicia federal, y ahora por el doctor Romera. Y no solo eso, con una vicegobernadora que después va y pide el archivo de la causa del senador Trasferri. Que esto también es para que uno diga, ¿qué piensa el gobernador Perotti? Porque el gobernador Perotti la tiene en el binomio como vicegobernadora y es la pata del Ejecutivo presidiendo el Senado según el diseño institucional que tenemos en la República y en la provincia. Es de una gravedad institucional escandalosa. Esto pasa solamente en Santa Fe. Sí, lo más llamativo es que yo le llamo a los buenos y los malos, que los buenos no hablen, ¿no? Los buenos no hablan. Muy no poca gente habló. Y fíjese que esta causa se pudo ir esclareciendo gracias a los testimonios que prestamos los imputados. Yo lo hice, le vuelvo a decir, a raíz de una profunda reflexión, de un profundo examen de conciencia. Yo soy un tipo de fuertes valores religiosos. Y mi vida tuvo un quiebre. Calcule que yo a los 50 años cometo este gravísimo error de juicio del cual me arrepiento y vuelvo a pedir disculpas a la sociedad. Pero yo transcurrí 50 años de mi vida correctamente. Yo tuve acceso a una educación privilegiada. Yo tuve trayectoria en el Poder Judicial, pese a que la doctora Tesio, cuando se presentó mi pliego para fiscal, decía que yo no tenía antecedentes y bueno, después también con un criterio de oportunismo político salió a decir, yo había dicho que no había que nombrar a Ponce Asad, y chicanas políticas, ¿no? Porque algún fiscal está más acercado a un partido político y otro a otro. O sea, a mí me han usado políticamente por todos lados. Pero bueno, eso fue un quiebre en mi vida. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo más de mi verdadera esencia acumulada que este grave error de juicio, que por supuesto es imperdonable para mí mismo. Yo estoy en proceso de autoperdonamiento. Es muy duro. Me imagino, es muy duro. Sí, me imagino de haber sido los años en la terribles. detención de haber sido bravísimo. Yo digo, Marcelo, yo estuve 13 meses teniendo que estar 8. Yo quisiera ver si estos señores que se tapan entre sí, Rodenas, Trasferri, etcétera, se bancarían una semana estando privados de su libertad. Gustavo, aprovecho para hacerle una pregunta más. Se habla de que el MPA está muy politizado. Sí. ¿Eso es así o no? Yo creo que sí. Yo creo que por ahí, bajo el paraguas de lo que son las relaciones institucionales, se producen hechos que generan confusión y que la política, los distintos sectores de la política, utilizan para un lado o para el otro. Por ejemplo, lo último
que he leído en las crónicas es la reunión del doctor Baclini con el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañados por el doctor Puyaro y por Chumpitas. Es correcto, ¿no? Sí. Bueno, Baclini manifestó que era una reunión en términos de institucionalidad. Puede ser, yo no digo que no, pero creo que hay que ser más cuidadosos porque esto confunde mucho. Yo me refería más que nada a la conformación inicial del MPA, en donde hay alguien o algunos que dicen que se armó casi desde un sector o desde un partido político. Eso es Vox Populi, que, bueno, yo no lo sé. Fíjese que en el primer proceso de selección de fiscales, cuando apenas se produjo el cambio del sistema anterior al actual sistema, por ejemplo, en el ítem de puntajes había cursos que acreditaban muchos puntos, sí, ¿no? Como antecedentes. Esto se puede chequear. Fueron poquitos los fiscales que participaron en eso. Son fiscales que actualmente siguen manteniendo sus cargos, ¿no? Gustavo, bueno, nos dijo que está arrepentido, nos lo dijo varias veces, y que está en un proceso de cambio. ¿Cómo está llevando adelante su nueva vida entonces? ¿Está trabajando? ¿Qué está haciendo? Bueno, fíjese, yo no puedo trabajar porque no me dan el alta en la matrícula hasta el año que viene. Y al respecto, yo hace poquito volví a utilizar mi cuenta de Twitter. He visto cómo osadamente un fiscal de Rosario opinaba, dando cátedras desde si yo me podía matricular o no. Esa es una cuestión que estoy analizando, someterla al conocimiento del auditorio y de la legislatura. Me refiero al doctor Dalmau. Un fiscal no puede expedirse en cuestiones de un colegio de abogados. Creo que nada tiene que ver. Lo que estoy haciendo es colaborar con distintos abogados y abogadas. ¿Por qué? Porque, bueno, yo le doy gracias a Dios. A mí la gente me consulta, me plantea que le tome casos. No lo puedo hacer por una cuestión de no tener la matrícula. Pero entonces, bueno, charlo, les planteo mi situación y voy derivando a abogados de mi extrema confianza. Y, bueno, yo colaboro desde el punto de vista del asesoramiento, etcétera. Lo mismo que en la cuestión académica. Si usted me dice qué más lamenta, yo lo que lamento es no poder dar clases. Yo amaba mi cátedra de Derecho Político en la Facultad de Derecho. Me imagino que debe ser un cambio y un golpe muy, muy duro lo que ha sucedido. Durísimo. Le agradezco mucho que haya venido, Gustavo. No, porque... yo le agradezco a usted y permítame que le diga algo. En el medio de toda esta pesadilla, esta tragedia que yo he atravesado, yo solamente rescato muy pocas cosas, pero positivas. En primer lugar, que pude aportar a la investigación. En segundo lugar, que yo no me enriquecí ilícitamente en la función, Marcelo. Y esto se comprobó a través de un exhaustivo análisis patrimonial que hicieron sobre mis bienes. Yo no tengo bienes más que un auto que compré con un crédito del Banco de Santa Fe, y los bienes que tengo en posesión no son bienes de mi titularidad porque pertenecen a la sucesión indivisa de mi padre, y bueno, los bienes de mi madre van por otro lugar. Y sí agradecer el apoyo que he tenido de contados amigos, de contados familiares, y bueno, con mucha fe como para tratar de ponerme en pie y seguir adelante, porque creo que esto es lo que a mí me tocó, esto es lo que estaba escrito en mi destino, lamentablemente, y bueno, yo tengo que seguir hacia adelante. Y todo lo que yo pueda seguir colaborando en el marco de esta causa con la justicia, lo voy a hacer. Yo ya lo hice como arrepentido, pero sigo a disposición de la justicia porque así debe ser. Acá en su momento habrá un juicio, espero que en algún momento se pueda producir esta cuestión que yo llamo de un renacer institucional, de calidad institucional en la provincia, y que este senador pueda dar la cara ante la justicia, lo mismo que la vicegobernadora. Y bueno, cuando haya un juicio seguramente uno va
va a tener que prestar testimonio, así que yo sigo a disposición de la justicia en ese aspecto. Bueno, nos quedan un montón de cosas para preguntarle, pero lamentablemente tenemos que cerrarlo, inclusive sobre esta última parte. Le agradezco de nuevo que nos haya visitado y que nos haya contado todo lo que nos contó. El agradecido soy yo, el agradecido soy yo. Bueno, nos quedamos prácticamente sin tiempo, así que solo despedirnos. Ha dejado lo que nos ha contado Gustavo Ponce Assad, nos ha dejado muchas cosas para reflexionar, muchas cosas para pensar. Nos gustaría escuchar algunas explicaciones que hace rato estamos pidiendo y que no conseguimos como periodistas, pero también como sociedad, ¿no? Sería bueno también empezar a separar a los buenos de los malos y empezar a conocerlos mejor. Y que los buenos hablen, que no convivan, que hablen y que cuenten, porque si no esto no depura más.